Estamos de regreso. En este momento son las 7:05 y efectivamente, como les anunciamos, aquí llegó muy puntual, como siempre, el senador Rubén Rocha, precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Qué gusto, Rubén. Muy buenos días. Pues el gusto es mío, mi querido Víctor, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Siempre madruga? ¿Siempre le madruga? ¿Sí? Pues no soy muy madrugador, pero sí, a las 6 de la mañana ya estoy listo. Ah, bueno, pues sí es madrugador. Ahí te estaba comentando con un amigo mío de Navojoa y le digo, ¿a qué horas te levantas? Porque me ponen siempre, buenos días, mi querido amigo. A las 4:30 no, le digo, yo no soy todavía ese viejo nuca fría. Sí. A ver, otra vez, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo? Sí, porque le hablo. Sí. Resulta que muy temprano me manda el buenos días. ¿Muy temprano a qué hora? No, a las 5 de la mañana ya tengo el buenos días de él. Órale. Y le digo, bueno, pues ¿a qué horas te levantas? Ahorita le hablé. Sí. Él es de Navojoa, estuvo en el internado juntos, estuvimos 6 años internados juntos. No, me dice a las 4:30. No, le digo, tú eres un viejo nuca fría. Yo todavía... Nuca fría. Yo todavía aguanto hasta las 6, le digo. Pues yo me levanto a las 4, estamos peor aquí. No, pero el equipo de producción. Joven. Es por otra razón, por tu trabajo. Sí, por mi trabajo y todo el equipo aquí de producción. Hay que acostarse temprano, pero pues difícil también. Sí, es difícil. Cómo están las cosas, tenerla, ¿no? Sí. Senador, ¿cuándo solicita licencia para separarse del cargo? Voy a hacerlo el 2 de marzo. Ayer estuve en México, estuve en el Senado, antier estuve en sesión semipresencial porque estuve en mi oficina, quise acompañar a Esteban Moctezuma, que rindió protesta como embajador de México en Estados Unidos. Estuve con él ahí, como estaba desolado el pleno, entonces ahí estuvimos 3-4 senadores acompañándolo en su... Entonces estuve ahí y ahí ya comenté la idea de solicitar mi licencia el 2 de marzo. De acuerdo con la ley son 90 días antes y vamos a hacerlo poco antes, que es el 2. Para estar listos ya. Ya estar listos, ya estamos. Bien. Como presidente de la Comisión de Educación, hoy que es, pues, en estos momentos de pandemia, un tema recurrente, el regreso o no regreso a clases. ¿Qué es lo que se platica? ¿Qué se comenta en el Senado? ¿Qué dice Esteban Moctezuma? Por cierto, ya dejó la secretaría, pero pues ha estado tocando este tema, ¿no? En varios estados. Sí, él los ha estado tocando, pues acaba de entregar. Sí. Esta semana le entregó a la senadora, que es compañera nuestra también, Delfina Gómez. Pues sigue incierto este tema, Víctor, Sí. el tema. Bueno, debo aclararte, Víctor, que ya no soy presidente de la comisión, ya me relevaron. Eso es. Sí, ya pedí que me relevaran, ya se hizo la elección interna en el grupo parlamentario, se nombró a la senadora Antares Vázquez, que es una senadora de Guanajuato, que es integrante de la comisión, y ahora, sin embargo... Sí, pues pero fue presidente de la comisión, además escribió un libro que le agradezco mucho el obsequio, lo estoy leyendo y estoy revisando algunas ideas sobre la reforma educativa. Así es. Hay algunas propuestas ahí de las cuales no vamos a hablar ahorita por cuestiones electorales, ¿no? Así es, ¿eh? Sí, tengo un libro que se llama La reforma educativa, un reporte desde el Senado, que es una evaluación del proceso que seguimos ahí. Quise recoger de manera muy plural el proceso, válgame la redundancia, de discusión sobre lo que es ahora las nuevas leyes educativas. Nosotros hicimos esas leyes, la Ley General de Educación, una ley para el sistema de maestras y maestros, una ley para la mejora continua de la educación, y luego en el Senado ya hicimos la Ley General de Educación Superior, que esa también está ahorita en la Cámara de Diputados. Eso es. De ahí en este tema, por la experiencia que tiene en la educación, usted fue rector de la universidad y todo esto, que después de pues ya prácticamente casi un año, el 28 de febrero se cumple un año del primer caso de coronavirus y del aislamiento, pues creo que inició en marzo, ¿no? Por ahí más o menos abril en algunos estados. Sí. Ya es mucho tiempo. Hay estragos ya de estar encerrados en casa los alumnos de nivel básico principalmente y los maestros también. ¿Qué sería lo deseable en estos momentos? Bueno, lo deseable, pues por supuesto, es poder tener condiciones para retirarnos del aislamiento, ¿no? Que los niños pudieran ir a la escuela. La escuela no solamente es un tema
de método de enseñanza que el maestro tiene frente a sí, a sus alumnos, y los alumnos tienen frente a sí al maestro, sino la sociabilización o socialización más bien, la relación de los niños es muy, muy importante, y eso se da en la escuela. Ese es un tema central, eso es lo deseable. Pero ¿qué va a ocurrir? Pues yo digo que esto va a mejorarse en la medida en que avancemos en el programa de vacunación, ¿no? Es decir, primero la vacunación. Sí, definitivamente. No creo que haya otra alternativa. Vamos a tener que soportar este tiempo, porque de lo contrario podemos provocar un contagio masivo que traiga mayores consecuencias, ¿no? Por fortuna creo que ya se va a agarrar un ritmo en la producción de vacuna, que es el tema. Nosotros somos un país que no produce vacuna. Lo estamos haciendo de manera complementaria. Ya ves que hay una de las vacunas se están envasando aquí, entre Argentina y México, pero ni Argentina ni México las producen. O sea, somos un país que sin ser productor de la vacuna, pues está en condiciones, según los anuncios que ha hecho el gobierno federal, de contar con la vacuna. Por supuesto que los países no productores tienen una mayor dependencia, y eso es lo que puede ser. Ojalá que eso camine, y que camine bien, pues para evitar para ver si salimos de esta pesadilla que realmente nos ha afectado a todo el mundo. Estamos hablando con Rubén Rocha. Es decir, ¿usted no está de acuerdo en regresar a clases hasta que avance la vacunación? ¿Esto es por seguridad de niños y maestros? Primero eso. Sí, definitivamente. Es mucho el riesgo, ¿no? Es mucho riesgo, ¿no? Es mucho riesgo. Ya ves que los niños pues tienen menos riesgo, pero son muy portadores del virus, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ser... Realmente, Víctor, yo decía, método, no es la misma enseñar de manera presencial que enseñar a distancia. Aunque ya tenemos experiencias muy importantes en este país, y no solo en el país, ¿no? En el mundo, particularmente México tiene alrededor de medio siglo ya enseñando a distancia en otros niveles, sobre todo los niveles superiores. O sea, y como ha avanzado la tecnología, ha mejorado. Sin embargo, a los maestros pues hay que enseñarlos desde el punto de vista didáctico, de la pedagogía. Necesitas formarlos para que sus materiales de trabajo académico estén acordes con el instrumento o el auxiliar didáctico que usas, que el auxiliar didáctico por esencia es la tecnología educativa, que es el medio, la radio, el internet, la televisión y demás. En la educación básica todavía nos falta, ¿verdad? Sí. Para avanzar en la enseñanza a distancia. Sí, nos falta, sobre todo porque tienes que producir los materiales. Sí. Y luego tienes que formar al maestro. Y luego la cobertura de internet, que es también un problema, sobre todo en zonas de la sierra. La cobertura, sí, que hay zonas de la sierra que tienen que ir agentes educativos en lo personal porque no llega ninguna señal. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir, Víctor? Lo que tiene que ocurrir, por ejemplo, es modificar los planes de estudio y de incorporar de manera muy importante el tema de la enseñanza a distancia. ¿Esto llegó para quedarse? Sí, definitivamente. Definitivamente, más allá de la pandemia, creo que estas son enseñanzas que nos está dando la pandemia, oportunidades de aprender obligadamente, pero nos va a hacer que caminemos un poco a la par de la tecnología y aprovechar la tecnología, sin lugar a dudas. Mientras uses tú la tecnología para enseñar, será un beneficio. Que la tecnología no te use a ti, al maestro, sino el maestro use la tecnología. Como una herramienta, vamos. Como una herramienta, como un auxiliar didáctico. Eso es. Bien, bueno, pues entonces el tema, me queda claro que la postura de Rubén Rocha es primero garantizar la salud, bajar los riesgos, que avance la vacunación, y luego ya veremos cómo regresamos a clases. Sí, y es una postura que tenemos desde el Senado, lo hemos definido. He tenido oportunidad de estar en la tribuna para eso, como presidente de la comisión, que lo fui, de la Comisión de Educación, en presencia del propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que ahora va de embajador, ya lo decíamos. Esa ha sido nuestra consideración, es decir, hay que esperar.
Eso es. Por otro lado, estamos viviendo en medio de la pandemia crisis de energía a nivel mundial. Y México pues no es la excepción. Y está por discutirse una reforma al sistema eléctrico, a la industria eléctrica del país, una reforma del presidente López Obrador que viene con el objetivo, dicen, pues de modificar muchas cosas que se aprobaron con la anterior, la actual reforma energética, la reforma de Peña Nieto. ¿En qué puntos está de acuerdo y en qué puntos no tanto? Bueno, aquí sí me vas a disculpar, Víctor, porque ya me meto en un tema que... Ahorita el tema educativo, pues ya ves que lo traté, tú me lo dijiste. Yo creo que este es un tema muy polémico, ya ves que está muy polémico. Yo me concretaría a decir que pues hay que respetar. Por fortuna en este país se pueden discutir, tenemos el Parlamento, ya hubo Parlamento abierto para el tema de la iniciativa preferente del presidente. Yo creo que aquí lo importante es tener la sensibilidad suficiente como para darle cabida a todas las opiniones, no dar por hecho tal o cual versión, así sea la oficial. Yo creo que aquí lo interesante es que se discuta, se vea lo mejor, porque no es cualquier tema. El tema de la energía, ya ves qué ocurrió con este apagón en el norte hace 2-3 días, el tema del gas, todo lo que está ligado a esto, pues... yo creo que es muy pertinente que haya la madurez suficiente, yo creo que lo está viendo, para darle cabida a todas las opiniones y que en efecto salga lo mejor. Normalmente es posible sacar estas reformas con la posibilidad de, no de hacer eclecticismo, sino de hacer parches, sino de hacer una integración de los puntos de vista más importantes. En este país, en todas las corrientes de opinión del país, existen expertos, opiniones respetables, pues que hay que darle cabida. Yo digo que hay que darle cabida. Eso. Más allá de fijar mi posición al respecto, es abrazar la pluralidad de ideas para que se haga lo mejor. ¿Cualquier proyecto se puede mejorar? Sí, definitivamente. Esa es la posición más conveniente, ¿no? Sí. ¿no? Porque se busca lo mejor para el país. Sí, definitivamente. Y fíjate que en estos años en el que me ha tocado estar en el Parlamento, en el Senado, pues la propia reforma educativa, por ejemplo, el tema de la Ley de Educación Superior, la sacamos por primera vez, una ley de educación que tiene mucha polémica, salió por unanimidad. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que le das cabida, es posible darle cabida a las diversas opiniones y haces una con mucho cuidado, vuelvo a decir, no con eclecticismo, porque el eclecticismo no es bueno, son parches, sino con integralidad, es decir, darle cabida, darte cuenta tú que la educación es muy diversa, muy plural, y por lo tanto no puedes coartar ninguna corriente educativa como para que esté expresada. Así hay que hacerlo en los proyectos de las más diversas temáticas, ¿no? En este caso... ¿Así se está actuando en el Senado, en todo? Sí. No es, digamos, como se ha dicho en la Cámara de Diputados incluso, que Morena es la aplanadora que todo aprueba, todo lo que manda el presidente. No, definitivamente. Mira, la propia reforma educativa en materia constitucional, tercero constitucional, nosotros metimos muchas cosas. Te digo una cosa, por ejemplo, educación inicial, propuesta, Mancera, senadores de Movimiento Ciudadano, traían estas propuestas. La iniciativa no lo tenía, la teníamos nosotros, la teníamos varios, entonces la incorporamos. Dice, oye, pero es cualquier cosa. No, es integrar un nuevo nivel educativo, la educación inicial. Así es. Que ahora es obligatoria. Obligatoria. Entonces, abiertos a todas las opiniones. Sí, yo creo que sí. Sí, pues el jaloneo se da. Claro, la discusión se da. Y el cuestionamiento y los aplanadores. Y son tiempos electorales. Pues sí, Ayer, por ejemplo, de Mario Zamora, yo sé que ustedes tienen una relación respetuosa y lo tuvieron en el somos Senado. Amigos. Yo respeto a Mario
y a veces polemizamos. Sí. O sea, no sería entonces extraño que podamos polemizar más adelante. No que podamos, si la ley dice que seguramente tenemos que se va a ocurrir. Pero ayer, somos compañeros que nos respetamos. Ayer dijo que los apagones son por ineptitud de este gobierno. Pues sí, esa es su opinión. Respetable. ¿Y cuál es la suya? No, que hay otras circunstancias, particularmente el apagón de hace 3 días, pues es un problema de Texas particularmente, que falló con el tema del gas, y pues está directamente ligado a la producción de energía. Pero finalmente, ¿quién gobierna? Pues tiene que darles explicaciones. Bueno, y alguien de la oposición pues tiene que hacer su señalamiento desde su perspectiva. Entonces, respetable la opinión de Mario, y yo creo que es muy importante meternos al cogollo del tema, ¿no? Pero el apagón de hace 2-3 días tuvo origen en Texas, y eso tiene que ver con la falta de ductos. Yo me acuerdo que un día platiqué con el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, que todavía no entraba. El 90%, por no decir el 100%, de los ductos para abajo son de propiedad privada y no precisamente ni siquiera de mexicanos. Son empresas extranjeras. Sí, empresas extranjeras. Entonces, estás intervenido por esa vía, y si no fuera un accidente que se pare como fue el caso, yo no quiero pensar otra cosa, que pare el flujo del gas, también te lo pueden cortar de manera intencional. No eres autosuficiente y por lo tanto tu soberanía está en peligro. ¿Preocupa esa dependencia? Claro, esa es una dependencia que te cierran ¿Nos pone en riesgo? Claro, nos pone en riesgo. Es una de las formas que aparentemente no las ve la gente, porque están por el subsuelo, pero esa rompe con la soberanía. Simplemente te paran el suministro de gas y te paralizan totalmente el país. Eso es. Ahí están las empresas automotrices que están parando. ¿Por qué? Porque por el mismo efecto. Entonces, eso tiene que ver con la dependencia extrema de este país, con una serie de cosas, entre ellas el suministro de gas y otros. Bueno, el suministro de gasolina igual. Es decir, el alto porcentaje de gasolina. Entonces, esos son temas que sí tienen impacto. Y más que buscarle responsable, hay que buscarle soluciones a este tema. Y claro, esas soluciones las tiene que buscar quien gobierna. No tenemos duda. Eso es, pues para eso están ahí. Sí, ¿verdad? Definitivamente, cada momento es ese. Hay muchos temas que platicar, los tiempos en radio son complicados. Yo le pregunto realmente, ¿cómo van los tiempos en Morena para el registro de candidatura? ¿Cuándo se define? ¿Cómo estamos con las fechas? Usted el 4 de marzo solicita licencia, ¿no? Sí, yo solicito la licencia en marzo, lo nuestro está definido. Sí. Vamos a esperar pues al momento del registro oficial, que también se hace en marzo. El proceso de las candidaturas a presidente y diputados está ahora. Ayer estuve con el presidente del México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Tiene ya el programa, va a encuestarse absolutamente de todos los municipios. Por encuesta van a decidir. Y los distritos. Pues sí. Es lo mejor, que son muchos aspirantes en algunos distritos. Son muchos aspirantes. ¿No? Ahí hay un mecanismo que prevé la convocatoria y que dice que la Comisión Nacional de Elecciones define con una serie de criterios, como todos los partidos tienen, de alguna manera se reservan el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos, o sea, la plataforma se abrió, Morena, y el que no era militante era externo y podía ponerle externo. Entonces se define, hace un análisis político partidario la Comisión Nacional de Elecciones, pero no solamente eso, el jurídico, que tiene que ver con requisitos y demás, y ya se ponen en el contexto de la consulta, el sondeo, la encuesta. Me decía Mario que sí, que están en eso, van a encuestar a todos los municipios y todos los distritos, los 24 distritos y los 18
municipios. ¿Que sean muchos aspirantes es bueno o es malo para Morena? Pues mira, en realidad la apertura es buena. A veces se desborda la gente, porque hay algunos que se inscribieron para la presidencia y para la diputación y también para la diputación federal, etcétera, ¿no? Bueno, es su derecho, porque la convocatoria no se los prohíbe. Yo digo que es bueno que se manifiesten, que se expresen, pero que la gente esté clara de que hay un proceso de selección, que no puedes ir al infinito a estar revisando todos los casos hasta que llegue el definitivo y escogido. Entonces, por eso es que la convocatoria contempla ese análisis. Algunos le llaman un sedazo. Sí, es un sedazo que aplica criterios políticos para efecto de que el partido meta en la encuesta los que considera que deben de ser. Digamos, de los 18 aspirantes a una candidatura a presidencia municipal, ¿se va a hacer una criba? Pues mira, sí. Ahí la Comisión Nacional por de ejemplo, Elecciones, AOME, por convocatoria, tiene la facultad de revisar los perfiles, de ver, y en razón de eso, meter. Pues pueden, ¿cuántos son en AOME? Son 19 o 18. 19, no sé. Bueno, pues finalmente puede resolver que todos van. Es decir, esos son criterios que, apegados a convocatoria, tiene que hacer la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Y es el mejor método una encuesta? ¿Lo más justo? Por lo menos, bueno, es una forma de darte cuenta cómo estás en las encuestas. Yo creo que es un mecanismo que te permite saber y decirle a la gente, a ver, si no ganas la encuesta, pues tampoco ganas. No saber qué tan rentable electoralmente es un aspirante. Sí. Porque finalmente, pues es lo que se busca en primer término. Ya ves que la encuesta es una fotografía del momento, ¿no? Sí, entonces, sí. Sin embargo, eso te da, dependiendo qué elementos pongas, pues te da no solamente intención de voto, sino te da si tiene margen de crecimiento, si los negativos no son tan altos, porque si tienes muchos negativos, aunque tengas muy positivos, si los negativos te dicen, es que tengo margen de crecimiento, sí, pero el que tiene mucho negativo, su margen de crecimiento puede ser preponderantemente negativo. Entonces, esos análisis, hay un análisis cualitativo, no solamente cuantitativo, que permite la encuesta hacer ese análisis. ¿Y los tiempos dan para eso? Sí, van a dar. Sí, van a dar. Sí, porque las encuestas se van a hacer, según me decía Mario, van a hacer las encuestas con una encuesta, un levantamiento, pues, único. Un fin de semana, digamos. Pues a lo mejor 3-4 días, porque tienen que hacer levantamiento en todo el estado, y lo van a hacer en todo el país, no solamente en Sinaloa, ¿no? ¿Y cuándo se sabrá quiénes serán los elegidos? Bueno, debe saberse. Por ahí una revista publicó, yo comenté que el 17 de febrero, en realidad es que debería... El plazo hasta marzo, ¿no? Es 17 de marzo. Ah, 17 de marzo. Sí, más tardar. La fecha límite, digamos. Sí, más tardar. Ya pueden irse dando. Ya ves que las alcaldías de la Ciudad de México ayer las dieron a conocer. Entonces, es hasta. En cualquier momento de este periodo puede ocurrir. Muy bien. Entonces, ahorita, por eso estamos ocupados en la atención al proceso. Eso es importante, ¿no? Este periodo de preparación para las campañas que vienen ya. Sí, definitivamente. Abril. Es importante. Todo esto te conforma un solo espectro. Y si eres capaz de resolver bien, pues vas bien. Sí. Y si tienes jaloneos y demás, pues te resta. Y eso va a afectar, sin duda. Sí, pues, perfecto. Entonces, pero son los imponderables, claro. Ya no digamos imponderables, porque son cosas que ocurren necesariamente. Entonces, la actividad política. Oye, los de enfrente le está pasando así, pues no te rías, porque al rato te va a pasar a ti si no lo has hecho. No somos perfectos, ni tenemos la varita mágica para resolver. La gente, pues todos somos humanos, y hay gente que se inconforma con... Hasta en las mejores familias, senador. Sí, definitivamente. Entonces, cuando me dicen a mí, oye, hubo inconformidad, sí, pues mortifícate cuando no haya inconformidad. No somos, la unanimidad no es buena. La gente está bien que se exprese. Entonces, lo que me preguntaba, está bien que se registren, está bien que participen, que sientan que son parte de, y finalmente, pues darse cuenta que es un solo candidato o una candidata en cada uno de los casos. Entonces, si hay 18, pues habrá 17 que no van
hombres o mujeres, y va a depender el género. Acuérdate que el género es mitimita. Así es. Aquí van a ser 9 candidatas a la presidencia municipal y 9 candidatos a la presidencia, y 9 hombres, 9 mujeres, 9 hombres. Ahora, no para cualquier... Tienes los bloques de competitividad. Es decir, donde más competitivo estás, obligadamente llevas de 50 y 50. Eso es. Y en donde eres menos competitivo, igual, un día te lo comenté. Sí. Entonces, eso exactamente va a ocurrir. Entonces, no es, bueno, vamos a mandar a la mujer a un lugar donde no puedan ganar, o vamos a mandar a los hombres solo. No, el género es sustantivo. Esta equidad de género en la que estamos es sustantivo. Entonces, ¿Y va a cumplir Morena con todo esto? Todo, Eso con es. todo, absolutamente con todo. Pues ya estaremos platicando para entonces. Claro que sí. Rubén Rocha, muchas gracias Espero por que estar estemos, acá. Comentando, no hubo problemas, fíjate, Víctor, que estemos diciendo en su momento. No. Todo caminó. Así es. Pero bueno, eso es un deseo fuera de la realidad. En realidad, en política siempre hay manifestaciones diversas, y que las haya, y es bueno que se expresen, y hay que atenderlas. Lo importante es atenderlas. ¿Se están atendiendo todas? Se están atendiendo, Sí, en lo que va. Ahorita, ¿cuál es el tema? Pues que se están registrando. Claro. Sí, por ejemplo, que hay errores en el registro, que se registraron, en lugar de poner, voy para Culiacán, le puso Sinaloa, y entonces se fue para Sinaloa, pues tenemos un municipio que se llama Sinaloa municipio. Entonces, ese tipo de problemas son cosas que se ajustan, que se entienden y se ajustan. Bien, pues esperamos que todo salga bien, que se acomoden las cosas en todos los partidos políticos, para que venga una competencia con toda la madurez la ciudadanía merece. Que eso es lo más importante. Una competencia respetuosa. Sí, ¿no? que lo importante es que Sinaloa gane. Eso es lo importante. Y que gane sobre la base de que tenga pues un gobierno que decidido por los sinaloenses con toda la actitud democrática, y que sea pues donde lo decidan los sinaloenses, y que lo respetemos todos. Eso es importante. Pues muchas gracias, Rubén Rocha. Gracias, mi querido Víctor. Gracias por estar acá. Aprecio mucho tu entrevista. No, al contrario. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa. Son las 7:32 y nosotros continuamos.